Gracias, presidente. Nosotros, tal como lo debatimos en la bicameral de trámite legislativo, nuestro bloque ha decidido en el análisis de los decretos pendientes organizarlos en bloques para facilitar su tratamiento. Yo me encargaré en nombre de nuestro bloque de presentar el bloque de los decretos que están relacionados a los aspectos que están vinculados al trabajo. Se compone de 25 decretos, algunos son de necesidad de urgencia y otros de facultades delegadas. Muchos de ellos son prórrogas sucesivas de medidas todas protectorias del trabajo. Tenemos que tener en cuenta, presidente, que estamos hablando de que estábamos sesionando en forma virtual y que este Congreso estuvo a la altura de las circunstancias para que eso sucediera y para que siguiéramos debatiendo los temas. En principio voy a hacer mención a una serie de decretos que resultaron todos imprescindibles para hacer frente a ese difícil periodo que tuvimos que atravesar como consecuencia de la pandemia y de las medidas de aislamiento generadas no solo en la Argentina, sino en toda la región y alrededor del mundo. Y me refiero a los decretos por los cuales se dispuso y luego se prorrogó la emergencia pública en materia ocupacional. Ahí fue donde se prohibieron los despidos sin justa causa y por las razones y por las causales de disminución de trabajo, fuerza mayor, igual que en el tema de las suspensiones. Ahí los voy a enumerar solamente a este bloque. Son los decretos 34 del 2019, los decretos 156, 528, 529, 547, 624, 761, 891 y 961 del 2020, y los DNU 39, 266, 345 y 413 del año 2021. Y esto es porque la protección de las fuentes laborales resultó ser una prioridad para nosotros en todas las medidas que acabo de enumerar. Y lo mismo sucedió con los decretos de facultades delegadas, por lo que se eximió a los empleadores y a las empleadoras pertenecientes a los servicios, a los establecimientos e instituciones relacionadas con la salud del pago de las contribuciones patronales, porque entendíamos que había sido particularmente las más afectadas por la pandemia y porque garantizar el acceso a las prestaciones médicas debe ser siempre una prioridad. Y ahí me refiero, y acá también los enumero, a los decretos 545, 695, 953 y 1052 del 2020, y a los decretos 34 y 242 del 2021 y al decreto 1042 del 2020. O sea, dicho esto, trabajo y producción son dos de los pilares fundamentales para poder alcanzar el desarrollo inclusivo en nuestro país. Y yo, acá no creo que haya ninguna duda que las fuerzas políticas aquí representadas coincidiremos en la necesidad de proteger las fuentes laborales y de crear las condiciones óptimas para la generación de empleo digno y empleo decente. Y en esto voy a enumerar rápidamente 5 de los DNU del bloque de 25. Menciona el decreto 621, por el cual se dispuso el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas en virtud del programa de asistencia de emergencia del trabajo y de la producción para todos los empleadores y las empleadoras y los trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria. El decreto 823 del 2020, por el que se extendió la vigencia del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, lo que llamábamos los ATP. El decreto 191 del 2021, por el cual se creó el régimen de promoción de generación de empleo en el Norte Grande para todas las y los empleadores que contraten a nuevas trabajadoras y nuevos trabajadores con una reducción de sus contribuciones patronales.
el decreto 323 del 2021, mediante el cual se estableció una reducción del 100% de las contribuciones patronales para todos los empleadores y las empleadoras que accedan al beneficio otorgado en lo que era el Repro 2, el decreto 493 del 2021, por el cual se redujeron las contribuciones patronales del sector privado que contraten a trabajadoras y nuevos trabajadores participantes de los distintos programas educativos. O sea, los enumeramos porque se tratan todos de instrumentos que tienen como fin o tenían como fin, tuvieron como fin el morigerar lo que más se pueda el impacto negativo que ha provocado la pandemia a nivel mundial y en la Argentina en particular. Y tanto para aquellos sectores productivos y de servicios que aportan a la economía del país, pero como también en las familias trabajadoras que son las que se han visto perjudicadas por tales circunstancias. Y yo digo esto porque yo creo que estoy convencido que lo único, no sé si lo único, pero sí quizás lo más importante para ver a un país crecer, a su gente progresar, es priorizar el trabajo, pero no cualquier trabajo. Como decía anteriormente, priorizar el trabajo digno, el trabajo decente. En ese sentido, resulta imprescindible que busquemos la manera de la articulación entre lo que es el Estado, las empresas y las familias trabajadoras y las organizaciones que las representan, porque el respeto por el derecho de quienes son el motor de la economía en cualquier país del mundo es clave para la recuperación de la producción y para la calidad del empleo. Y la verdad que hablar de esto me genera una gran responsabilidad, sobre todo porque entiendo, como lo hacemos todos en nuestro bloque, que necesitamos que el crecimiento económico sea inclusivo. Y eso significa que es importante y urgente generar empleo, que es urgente crear trabajo. Y acá voy a aprovechar unos dos minutos de mi tiempo para realizar algunas reflexiones, o que más que reflexiones yo creo que son, que considero con mi experiencia y con mi formación, que son sentencias y que en nuestro bloque no admiten ningún tipo de debate. En primer lugar, es que en Argentina el trabajo no ha perdido su centralidad, o sea, el trabajo sigue siendo el medio de inclusión y de desarrollo personal y social. O sea, digo esto porque trabajar es la salida para la gran mayoría de las familias argentinas. En segundo lugar, es que nuestra posición frente al trabajo no puede ser neutral. Y digo esto porque cual sean o sus características o sus especificidades, nos debemos poner del lado del trabajo. Y esto lo digo porque cuando hay trabajo, yo sé que por ahí van a decir, y tenemos una gran informalidad, sí es cierto, pero cuando hay trabajo, en fin, formal o informal, sea dependiente o independiente, hay capital, siempre hay capital. Y aún hasta cuando los límites de ese capital sean difusos, y ponernos del lado del trabajo, que es lo que ha hecho nuestro gobierno, que es lo que hace nuestro bloque, nos permite protegerlo, nos permite defenderlo, nos permite promoverlo y debatirlo. Y tercero, porque no podemos no mirar las transformaciones que se vienen produciendo no solo en el mundo del trabajo, sino en todas las dimensiones de nuestra existencia. O sea, ¿y eso qué hace? Exige que cada uno de nosotras y nosotros utilicemos nuevas lentes, que miremos distintas formas para poder interpretar las realidades que se nos presentan. Estoy hablando de realidades que son muy complejas y que la pandemia vino a acrecentar y vino a profundizar. Yo respecto al trabajo, voy a hacer una breve referencia que es el mundo de donde provengo, el mundo sindical. Y ahí sí me atrevo a decirles con absoluta certeza
y es de la importancia que tuvieron siempre, pero que hoy más que nunca tienen las organizaciones sociales y sindicales en nuestro país, y de la importancia que tiene ese vínculo de estas con el Estado. O sea, la pandemia que hizo nos puso a todas y todos por delante situaciones de las cuales antes no nos habíamos ocupado, sin embargo, supimos ponernos y pudimos ponernos a la altura de las circunstancias, supimos con mucho esfuerzo y seguramente con muchas dificultades y con algunos errores proteger las fuentes laborales en medio del caos de lo que era esta pandemia. Y eso también se pudo hacer porque afortunadamente en Argentina contamos con un sistema protectorio de derechos del trabajo que es único en el mundo. Pero también, afortunadamente, en nuestro país contamos con organizaciones sindicales correctamente constituidas. Y menciono esto porque va a haber mucho trabajo, porque las relaciones laborales atraviesan una realidad muy compleja en el mundo, en la región, obviamente en nuestro país peor todavía. Y por un lado la externalización de las principales fuentes de poder y la globalización en su conjunto, ¿qué hacen? Provocan un nuevo surgimiento de un sistema internacional de las relaciones laborales y demandan la adaptación de la regulación de los sistemas laborales en todo el mundo y en la Argentina en particular. Por eso que desde el lugar o la posición que nos toque ocupar, lo que debemos hacer es promover la implementación de los cambios, pero que sean a través del diálogo, la negociación entre los actores. Y si fuera necesario, que probablemente lo es, efectuar ajustes, deben ser, pero sin el sacrificio de las personas trabajadoras. Porque estamos de cara a desafíos laborales del nuevo milenio y frente a un montón de perspectivas y paradigmas de un desarrollo laboral que está en pleno cambio. Por eso para nuestro bloque es imprescindible promover la protección del trabajo para identificar cuáles son los nuevos escenarios, la necesidad de resguardar el trabajo humano ante una era en la cual queda expuesto, está en peligro, y para eso tenemos que capacitarnos, que transformarnos, que prepararnos, y no tengo dudas que eso es lo que va a hacer nuestro bloque, prepararnos para estos tiempos y los que vienen, que son tiempos distintos, que son tiempos complejos. Y respecto a la participación política comprometida, nosotros y nosotras desde nuestro bloque, en todos estos años que me tocó estar en este Senado, hemos trabajado varias iniciativas orientadas a mejorar la vida de las familias que trabajan. Por suerte, muchas ya son ley y estoy muy optimista que el resto de esas iniciativas seguramente serán ley en el corto plazo. Y para finalizar, señor presidente, reiterar, como lo he hecho en muchas oportunidades en este recinto, que nuestro trabajo político tiene que consolidar ese nuevo pacto social con representación de todos los sectores institucionales, los sociales, los económicos, y que en ese camino va a trabajar nuestro bloque para sacar o para poner a Argentina de pie nuevamente. El trabajo digno yo creo que va a ser la herramienta fundamental para poder proyectarnos en este futuro post-pandemia que tiene profundas transformaciones globales. Por eso es que se vuelve imprescindible que quienes tenemos distintos tipos de responsabilidades político-institucionales acompañemos estos cambios sociales y las modificaciones que seguramente va a haber en las formas de organizar el trabajo, de manera tal de lograr que esos trabajos se desarrollen en el marco de la legalidad y sobre todo del respeto de los derechos, priorizando siempre la protección de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Así que, presidente, no tengo ninguna duda de que el camino que debemos seguir transitando es
es el de la ampliación de derechos y en el entendimiento que el trabajo es el pilar fundamental para garantizar una vida digna, para garantizar una sociedad que tenga justicia social y con oportunidades para todas las argentinas y los argentinos. Por eso, presidente, lo hicimos en la bicameral y lo vamos a hacer ahora. Nuestro bloque va a votar en ese sentido, por eso vamos a votar por la validez de los decretos mencionados. Gracias, presidente. Gracias, señor senador.